Buenas tardes, el tema para tratar el día de hoy es sobre toxoplasmosis. Vamos a ver una revisión de algunos artículos. El primero de ellos nos habla sobre las características de las lesiones retinianas en pacientes con diagnóstico de toxoplasmosis ocular que van a acudir a un centro de referencia de oftalmología en donde fue realizado el estudio, que fue en Paraguay. Para iniciar, una pequeña introducción. La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria. En América Latina, la prevalencia es relativamente alta. Se sabe que la enfermedad no solo es la causa más frecuente de uveitis posterior, sino que también va a ser la causa principal de la uveitis en sí misma. Esta va a ser una enfermedad transmitida por los alimentos, por el parásito intracelular Toxoplasma gondii. Principalmente puede ser por la ingestión de agua no filtrada, frutas y verduras contaminadas con quistes. Puede ser por carne cruda o poco cocida que contienen quistes tisulares o incluso de forma vertical. La mayoría de las personas afectadas permanecen asintomáticas de por vida y la infección ocular es una manifestación común de la enfermedad que puede dar lugar a una amplia gama de manifestaciones desde la ausencia de síntomas hasta la ceguera. Se llega a presentar más frecuente lo que es la uveitis posterior con lesión retinocoroidea unilateral y vitreitis. En este caso, se enfocó en el diagnóstico de toxoplasmosis de pacientes que acudieron al servicio de oftalmología en estas clínicas de Paraguay en el periodo de junio del 2020 a febrero del 2022. Una vez que ya el huésped adquirió lo que es el parásito, no pueden eliminar este toxoplasma gondii, por lo tanto las personas con toxoplasmosis ocular continúan el riesgo de reactivación de la enfermedad y las complicaciones oculares pueden ocurrir años después de la infección inicial. Es por eso que estos pacientes deben contar con controles periódicos y deben de tener tanto la participación del oftalmólogo como del infectólogo. Actualmente ya hay estrategias que son profilácticas para poder prevenir las recidivas y ya están siendo adoptadas por muchas partes del país, del mundo. Este fue un estudio observacional descriptivo de corte transversal. Se enfocó, como había mencionado, de junio de 2020 a febrero de 2022. Se incluyeron pacientes de ambos sexos, desde adultos hasta niños, que sufrieron algún tipo de lesión en el ojo causada por toxoplasmosis. Se observó que el 54.3% fueron mujeres. El promedio de la edad fue entre 30 años, más o menos unos 12 años de diferencia, observándose más que todo en la edad de 19 a 40 años y que provienen de zonas más urbanas. En cuanto a afecciones oculares, el 88% fueron casos unilaterales, la mitad de los casos fueron episodios primarios. Se tuvo también en cuenta la evolución del 93%, que fueron casos con uveitis agudas, y el 97% tuvo un mecanismo de transmisión adquirido. La mayoría se presentó con panuveitis, observándose en un 81%, asimismo principalmente fueron uveitis no granulomatosas con un 84%, y las localizaciones más frecuentes de las lesiones retinocoroideas fueron el polo posterior extramacular con un 38% y periférico con un 36%. El principal abordaje terapéutico fue el tratamiento con trimethoprim sulfamethoxazol, corticoides sistémicos en el 98%, y la duración del tratamiento fue en promedio de 6 a más o menos una semana y media más, y las principales complicaciones fueron la vitreitis residual y la hipertensión ocular. Hubo una mejora en la agudeza visual en un 70% de los pacientes y no hubo cambios en el 26% de ellos, y un 3.2% empeoraron. En todos los pacientes la serología fue positiva con un IgG positivo para toxoplasma gondii, destacando que el diagnóstico es clínico y la mayoría de los pacientes de este estudio ya tenían el toxoplasmosis adquirido. También se encontró en este estudio que la mayoría de los pacientes presentaron panuveitis en un 81.92%, en contraposición con lo reportado por otros estudios que refieren como una presentación como uveitis posterior en mayor frecuencia. Y destaca la retinocoroiditis por toxoplasmosis como la causa más común identificable de uveitis posterior en muchas regiones del mundo. En el siguiente artículo abordamos lo que es la toxoplasmosis ocular, que es una revisión de los enfoques diagnósticos y terapéuticos actuales.
El objetivo es resumir el conocimiento actual sobre las características clínicas, el diagnóstico y el enfoque terapéutico de la toxoplasmosis ocular, centrándose pues principalmente en la forma de la enfermedad adquirida postnatalmente. La toxoplasmosis ocular es una de las etiologías infecciosas más frecuentes de la uveitis posterior. Suele presentarse con retinocoroiditis y se establece un diagnóstico preciso de gran medida con la detección de características clínicas y además pues de la evaluación de las características clínicas. El diagnóstico se basa en gran medida por las pruebas serológicas. La detección del ADN del parásito en el humor acuoso o vítreo puede proporcionar evidencia para un diagnóstico definitivo y la base actual del tratamiento, en caso de ser necesario, es el uso de antibióticos orales con corticosteroides sistémicos. La evidencia reciente sugiere que se puede utilizar otros enfoques terapéuticos como los antibióticos intravítreos y pues en este artículo llegaron a la conclusión que los recientes avances en el abordaje diagnóstico y terapéutico han contribuido a prevenir o a limitar la pérdida de visión en pacientes que padecen toxoplasmosis ocular. Se requieren más estudios para poder proporcionar una mejor comprensión de lo que es la epidemiología, la patogénesis, el diagnóstico y el tratamiento con un impacto significativo en el manejo de esta desafiante entidad. En el siguiente pues tenemos lo que es la toxoplasmosis macular y la clindamicina intravítrea, que es una alternativa al tratamiento oral. Entonces, pues ya habíamos dado una introducción de lo que es la toxoplasmosis, la uveitis posterior, que pueden presentar retinitis focal y pues pueden tener también una cicatriz corioretiniana acompañada de vitreitis. A pesar del carácter autolimitado de las lesiones, el tratamiento está indicado en lesiones que amenazan la mácula o el nervio óptico, o sea, se llamaría en la zona 1, así como en lesiones periféricas que asocian lo que es la vitreitis intensa, además de la clásica pauta con sulfadiazina, la pirametamina y ácido folínico y sus conocidos riesgos como la leucopenia y trombopenia, la pauta oral más simple y popularmente utilizada de la administración de tripermetropin sulfa en asociación de ácido fólico. Este tratamiento también produce ocasionalmente reacciones adversas como alteraciones gastrointestinales y hematológicas. Entonces, en este caso, pues fueron 2 casos de toxoplasmosis en zona 1 mediante inyecciones semanales intravítreas de clindamicina y dexametasona, asistidas mediante paracentesis de humor acuoso. En el primero, pues corresponde a una mujer embarazada de 30 años, la agudeza visual mejoró de cuentadedos a 1 metro en el otro, a 1 metro en lo que es el ojo izquierdo y a 0.2 tras 2 inyecciones en 3 semanas. Y pues en el segundo ya corresponde a un varón de 34 años de edad que presenta intolerancia oral a sulfamidas. La agudeza visual mejoró de movimiento de manos en el ojo derecho a un 20-30 tras una única inyección en un intervalo de tiempo de 15 días. La clindamicina intravítrea se prepara a partir de un vial de fosfato de clindamicina y pues la dexametasona intravítrea se prepara a partir de igual manera de un vial de dexametasona, donde se toman directamente pues 0.1 ml. Aquí tenemos pues la retinografía inicial, donde muestra el foco de retinitis blanco amarillento macular con una cicatriz pigmentada corioretiniana bajo la arcada temporal inferior, y en la OCT pues se evidencia un engrosedamiento hiperrefléctico foveal. Tras una inyección intravítrea de clindamicina y dexametasona pues ya se muestra una remisión del cuadro inflamatorio, y la OCT tras el inicio del tratamiento intravítreo evidencia una normalización del grosor retiniano que confirma lo que es una inactivación del foco. En conclusión, por la inyección intravítrea de clindamicina a 1 gramo por 0.1 ml asociada a dexametasona es segura y proporciona de manera rápida buenos resultados, constituyendo una alternativa de tratamiento oral. También pues se puede ofrecer además una mayor comodidad al paciente y un mejor perfil de seguridad sistémico, reduciendo las visitas de seguimiento y la necesidad de controles hematológicos. Esta alternativa terapéutica debe ser considerada en casos de toxoplasmosis oculares en mujeres gestantes, en pacientes alérgicos a sulfamidas, así como en casos refractarios al tratamiento oral o en los que se evidencie afectación de la zona 1. La pauta de administración más utilizada es la semanal, aunque en la experiencia de este artículo, lo más conveniente es monitorizar la respuesta de cada paciente basándose fundamentalmente en el cambio visual y en el aspecto tomográfico del foco infeccioso. En el siguiente artículo pues hablamos sobre lo que es la coinfección ocular con Mycobacterium tuberculosis y Toxoplasma gondii en un paciente inmunocompetente. Esto va a ser un reporte de caso
en donde pues hay una coinfección de dichos patógenos en una mujer inmunocompetente. Es una paciente de 61 años que presentó disminución de la visión y moscas volantes en el ojo derecho de un mes de duración. En el examen ocular pues se pudo evidenciar una panuveitis con una gran lesión de retinocoroiditis de color blanco amarillento adyacente a una cicatriz corioretiniana. Las investigaciones mostraron prueba de Mantox positiva, prueba de TB, cuantiferón y TCAR de tórax sugestivas de tuberculosis pulmonar activa, y la serología reveló un aumento de anticuerpos de IgG de Toxoplasma gondii. El aspirado vitrio fue positivo para el genoma de Mycobacterium tuberculosis y de Toxoplasma gondii mediante la reacción de una cadena polimerasa, y mostró anticuerpos IgG e IgM elevados contra la Toxoplasma gondii. Fue tratada con terapia antitoxoplásmica y antituberculosa junto con corticoides orales y una vitrectomía terapéutica. ¿A qué conclusión llegaron? Pues la tuberculosis ocular y la toxoplasma no solo pueden imitarse entre sí, sino que también se presentan como coinfección en casos raros. Tenemos lo que era toxoplasmosis ocular y rehabilitación visual. Es una presentación de caso. Aquí pues es un paciente en el cual ha tenido deterioro visual en la segunda década de vida. Este es más marcado en el ojo izquierdo. En el estudio se detectaron anticuerpos bajos de IgM, como suele suceder en esta forma de presentación de la enfermedad, y coincidiendo estos resultados con estudios realizados por otros autores, donde se plantea que debido al lapso transcurrido entre la primoinfección adquirida tempranamente en la vida y la retinocoroiditis, que se manifiesta tardíamente, entre un 75% entre la edad de 10 a 35 años de edad, y es que disminuyen los títulos de anticuerpo. La determinación de los títulos de anticuerpos se realiza con inmunofluorescencia indirecta. Se interpreta como una infección pasada o muy reciente, como sucede en este caso en particular. Puede haber reacciones alrededor de 1 a 256 y que se consideran como títulos intermedios y pueden indicar infecciones estabilizadas o recientes, y sugieren a una infección activa cuando es mayor. Las lesiones fondoscópicas de nuestro caso pues se muestran pálidas y con signos de atrofia con presencia de pigmentos de color oscuro, indicando que son antiguas e inactivas. Y pues aquí el escotoma es el síntoma que más se manifiesta, así como la visión borrosa. Refiere pérdida de la visión central por compromiso macular, y estos datos encontrados en este caso pues coinciden con estudios de otros autores. Se puede plantear como diagnóstico diferencial una toxoplasmosis congénita neonatal, donde los síntomas y signos de la enfermedad están presentes al momento del nacimiento. La toxoplasmosis adquirida produce en el paciente títulos muy elevados de IgG, mientras que la determinación de una IgM demuestra toxoplasmosis aguda. ¿A qué conclusión se llegó? Pues que independientemente del tipo de toxoplasmosis ocular y una vez instauradas las secuelas fondoscópicas, el tratamiento de rehabilitación visual con ayudas ópticas sigue siendo el más indicado para poder lograr una mayor calidad visual. Está lo que es el edema macular quístico por Toxoplasma gondii. Es un paciente de 17 años que va a visitar urgencias por dolor y disminución de la agudeza visual en el ojo derecho de 4 días. Al momento del diagnóstico presentaba una agudeza visual y una actividad inflamatoria en cámara anterior moderada. En el estudio fundoscópico presentaba un desprendimiento seroso macular acompañado de una lesión blanquecina paramacular y pequeñas hemorragias adyacentes. La angiografía pues reveló un desprendimiento foveal de la retina neurosensorial con una hiperfluorescencia franca en las fases tardías. Se confirma el diagnóstico de toxoplasmosis mediante serología, y tras la instauración de tratamiento el cuadro mejora progresivamente hasta alcanzar una agudeza visual de la unidad y un resto cicatricial parafoveal. La manifestación ocular más frecuente de una toxoplasmosis es la corioretinitis. El diagnóstico de toxoplasmosis ocular puede hacerse tras la observación de las lesiones típicas en fondo de ojo y descartando otras causas de corioretinitis. Se puede confirmar el diagnóstico por serología, y pues el edema macular cistoide se produce cuando la lesión está cerca de la mácula. El tratamiento adecuado es combinar la tríada de pirimetamina, sulfadiazina y esteroides sistémicos. Está también lo que es la toxoplasmosis ocular postnatal en pacientes inmunocompetentes. Aquí pues es la causa, como habíamos mencionado, más común de uveitis, esta toxoplasmosis. Uveitis posterior puede ser de origen prenatal o postnatal,
y a pesar de las estimaciones de la que la toxoplasmosis ocular postnatal es más prevalente, solo se han notificado varios casos de toxoplasmosis ocular postnatal comprobada en entornos no epidémicos. Se informa la evolución clínica de toxoplasmosis ocular comprobando de manera concluyente en pacientes inmunocompetentes. La toxoplasmosis ocular postnatal se diagnostica con lo que es anticuerpos IgG, IgM e IgA específicos. También la detección directa del parásito o su ADN, como en tiempo real de la PCR en humor acuoso. ¿Qué resultados se obtuvieron? 3 casos involucraron adultos en quienes toxoplasmosis ocular se desarrolló durante la infección primaria de Toxoplasma gondii como parte de la presentación clínica en 2 y como manifestación única en un paciente. El cuarto paciente fue un caso de toxoplasmosis ocular inactiva en un niño de 14 años, donde la infección postnatal se confirmó mediante la exclusión de la infección materna. Y la cepa del parásito causante fue genotipada solo en un caso y pertenecía al genotipo 2, que es el tipo dominante en Europa, en un paciente que adquirió la infección en África, lo que sugiere una cepa atípica. Entre sus conclusiones, pues la distinción entre toxoplasmosis ocular prenatal y postnatal solo va a ser posible en situaciones clínicas particulares y requiere una investigación de laboratorio exhaustiva. El genotipado de la cepa del parásito involucrado puede ser importante, mayormente si se sospecha de que se trata de una cepa típica que requieren enfoques de tratamiento personalizado. En el siguiente artículo hablamos sobre la ferroptosis retiniana como mecanismo crítico para la inducción de retinocoroiditis durante la toxoplasmosis ocular. Como ya habíamos mencionado, la pequeña introducción de toxoplasmosis, pero el diagnóstico de esta se basa en hallazgos clínicos que debe mejorarse incluso con pruebas bioquímicas como la reacción de la cadena de la polimerasa y la detección de anticuerpos. Además, pues la eficacia del tratamiento dirigido es limitada y por lo tanto pues se van a necesitar medidas adicionales para el diagnóstico y el tratamiento. Se informa aquí por primera vez una concentración de hierro significativamente reducida en el humor vítreo de pacientes infectados con esta enfermedad. Y pues es importante saber que para poder obtener más información sobre los mecanismos moleculares establecidos, pues ya se tiene un modelo de ratón donde tienen el Toxoplasma gondii, en el que el trazador 57FE es inyectado intravítreamente y se acumuló en la retina neurosensorial. Los ojos infectados mostraron un aumento de la peroxidación lipídica y una reducción de la expresión de glutatión peroxidasa y una deformidad mitocondrial en el fotorreceptor como pérdida de crestas. Además, la deferiprona, un quelante de hierro aprobado por la FDA, redujo la absorción de hierro, pero también mejoró la retinocoroiditis inducida por toxoplasma al reducir la inflamación de la retina. Eso es algo muy importante. Y pues en sus conclusiones mencionaban que los niveles de hierro podían servir como marcadores diagnósticos y los quelantes del hierro como potenciales tratamientos para la toxoplasma. En lo que es la neuroretinitis por toxoplasmosis, aquí pues la neuroretinitis, como sabemos, es una entidad clínica distinta que consiste en pérdida visual de moderada a grave, hay edema de la cabeza del nervio óptico, exudado macular con un patrón estrellado e inflamación vítrea variable. Aunque esta etiología suele ser postviral o idiopática, en ocasiones se demuestra una causa infecciosa aguda. Entre sus métodos se presentan 5 pacientes juveniles o adultos jóvenes con neuroretinitis con evidencia serológica de infección por Toxoplasma gondii. 4 de los 5 pacientes fueron tratados con antibióticos sistémicos y corticosteroides y un paciente no fue tratado. ¿Qué resultados se obtuvieron? Con un periodo de seguimiento medio de 50 meses, la agudeza visual volvió al 20-25 o mejor en 4 pacientes y un paciente recuperó una agudeza visual de 20-60. 2 pacientes tuvieron uno o más episodios recurrentes de neuroretinitis, lo que distingue la toxoplasmosis de la neuroretinitis idiopática, que suele ser una enfermedad monofásica. ¿Y a qué conclusión se llegó? Pues la infección por toxoplasmosis es una forma rara pero potencialmente tratable de neuroretinitis y debe incluirse en el diagnóstico diferencial de la retinopatía estrellada idiopática de Leber. Otro de los artículos nos hablaba sobre lo que son factores genéticos y no genéticos del huésped y de Toxoplasma gondii que influyen en el desarrollo de la toxoplasmosis ocular.
Entonces, esta es una enfermedad infecciosa distribuida por todo el mundo, donde los gatos juegan también un papel importante en su propagación. La sintomatología, pues causada por este parásito, como habíamos mencionado, y se realiza la revisión sistémica, así como la revisión serológica. Gracias.